Nos complace enormemente ahora dar inicio a una conferencia de gran relevancia en el ámbito de la salud y el bienestar. Hoy tenemos el honor de contar con la presencia del profesor Antonio Coca, catedrático honorario de Medicina Interna de la Universidad de Barcelona. Él es un destacado experto en el campo de la hipertensión y el riesgo cardiovascular. Hoy el profesor Antonio Coca nos brindará una perspectiva única sobre la relación entre la artrosis y el riesgo cardiovascular. Es para mí un honor y un placer el haber sido invitado a participar en este congreso, y quiero agradecer específicamente a mi amigo, el doctor Vergés, el que tuviera ese detalle de invitarme para intentar hacer un pequeño milagro, porque intentar resumir en 20 minutos pues, lo que significa el mundo cardiovascular en pacientes con artrosis pues no es una tarea sencilla. Entonces, yo voy a intentar darles una perspectiva lo más simple posible de lo que es la enfermedad cardiovascular. Recuerden que nosotros cuando nacemos tenemos una expectativa de vida. Y en España actualmente la expectativa de vida al nacer es de aproximadamente unos 83 años para los varones y unos 87 años para las mujeres, aproximadamente. A todos nos gustaría que tuviéramos una vida esquemática como la que tenemos aquí, es decir, pasarnos estos 80 y pico de años en salud y simplemente llegar un momento que nos acostáramos por la noche y ya no nos despertáramos por la mañana. Esto sería, yo creo que todo el mundo pagaría para poder tener una vida así. Pero, desgraciadamente, existen una serie de elementos que le llamamos factores de riesgo cardiovascular, la hipertensión arterial, la dislipemia, la obesidad, la diabetes, que van a modificar esa expectativa de vida. De tal manera que en esa modificación, algunos individuos que sufren estos procesos lo que harán será tener un episodio que será mortal, pero precoz. ¿De qué depende el que un sujeto enferme o tenga una vida sana? Bueno, depende de muchísimas cosas, pero dicho en pocas palabras, depende fundamentalmente de los genes, de la carga genética que el sujeto ha heredado, depende de los factores ambientales y conductuales, por tanto, la polución atmosférica es un factor de riesgo demostrado de enfermedad cardiovascular, el factor conductual, el que comamos más o menos sal, el que hagamos más o menos ejercicio. Es decir, hay toda una serie de elementos que establecen en nuestra vida la posibilidad o no de enfermar. Y sin duda del azar. El azar cuenta muchísimo. Bueno, pues lo que nosotros pretendemos es, al menos, alargar el tiempo de vida libre de un episodio cardiovascular. Por tanto, posponer en lo posible ese accidente cerebrovascular o ese infarto. Eso se llama reducir morbilidad. Si ustedes lo leen, cuando hablen, no, es que este tratamiento ha demostrado que reduce morbilidad. Morbilidad viene de la palabra morbus, que es enfermedad, y por tanto reducimos la aparición del proceso, de la enfermedad. ¿Por qué hablar de artrosis y de patología vascular? ¿Por qué el doctor Vergés me sugirió y me invitó a hablar de este tema? En primer lugar, porque la patología vascular, lo que llamamos cardiovascular, cerebrovascular y renal, por tanto, el infarto de miocardio, la insuficiencia cardíaca, la fibrilación auricular, las arritmias, la trombosis cerebral, la hemorragia cerebral, todas estas enfermedades son la primera causa de muerte y de discapacidad en el mundo. Y cuando nosotros analizamos el impacto que tiene cada uno de los factores de riesgo en el mundo, nos damos cuenta de que el primero de todos, el de arriba, y lo siento porque está en inglés, es la hipertensión arterial. O sea, no hay ningún otro proceso en el mundo que tenga mayor impacto en la mortalidad de los seres humanos que la hipertensión arterial, seguida del tabaquismo. A cualquier edad, a medida que aumenta la presión arterial, aumenta el riesgo de morirse. En este caso, por ictus, por hemorragia o por trombosis cerebral. A cualquier franja de edad, incluso los octogenarios. De manera que en los octogenarios la presión más elevada se acompaña de más aparición de elementos cerebrovasculares, de trombosis o de embolia, en contra de lo que piensa mucha gente, que a partir de los 80 ya no vale la pena tratarme porque total, ya no voy a vivir más ni mejor. Mentira, porque en los octogenarios también la prevención de la enfermedad vascular es efectiva, reduciendo
el evento, reduciendo la morbilidad y, desde luego, alargando la vida, reduciendo también la mortalidad precoz. En España, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? El estudio epidemiológico más importante que se ha hecho en este país, que ya tiene unos años, demostró que 1/3 de la población española por encima de los 18 años tiene hipertensión arterial. 1/3. Y que de ese tercio, aproximadamente el 60% saben que lo tienen, pero significa que hay un 40% que no se ha medido la presión y que no sabe que es hipertenso. Lo que más llama la atención es el sobrepeso y la obesidad. Si ustedes suman sobrepeso y obesidad, 80%. Esto quiere decir que durante todos mis años de ejercicio, cada vez que entraba un hipertenso en mi consulta, de cada 100 hipertensos que entraban, 80 tenían sobrepeso u obesidad. Por tanto, es un factor de riesgo que se asocia muchísimo a la hipertensión. Estos factores de riesgo cardiovascular aumentan la prevalencia con la edad y con el envejecimiento de la población. De manera que en esta curva de prospección ven ustedes la situación en el momento que se publica este artículo, con una determinada proporción entre sujetos de más de 65 años y de más de 80 años, pero ven ustedes que la proyección al año 2050, lo que va a ocurrir con la población española va a ser un incremento de la franja de octogenarios y nonagenarios y un incremento de esa franja amarilla de individuos de más de 65. Pero si en la proporción actual es la que está en negro, en el 2050 lo que se espera es que los octogenarios se doblen, 100% de incremento, y los individuos entre 65 y 79 aumentarán en 1/3 aproximadamente. Por tanto, tendremos una población española de gran edad, de edad muy avanzada. Y esto es relevante porque en este estudio epidemiológico que yo les mostraba, la prevalencia de hipertensión va aumentando con la edad. El hecho de que la prevalencia aumente con la edad hace que también las artropatías degenerativas, por tanto la artrosis, aumentan su prevalencia con la edad y con el envejecimiento. Y entonces se solapan. Y ese es lo importante del tema de hablar hoy. Porque en este mismo cuadro que yo les mostraba, por encima de los 65 años, la prevalencia de artrosis, y esta es una publicación que ha salido esta semana pasada en JAMA, entre el 23 y el 26% de la población mayor de 40 años tiene artrosis en Estados Unidos. Por tanto, no cabe duda, envejecimiento de la población, mayor factor de riesgo cardiovascular, mayor incidencia y, por tanto, prevalencia de artrosis. Y finalmente, el cuarto motivo de estar hablando ahora de esto es porque el tratamiento de la artropatía degenerativa puede modificar el efecto de los medicamentos que utilizamos para prevenir estos factores de riesgo cardiovascular. La guía europea a la que hacía mención la señora moderadora, que hemos publicado este mes de junio, la guía europea de hipertensión, nos dice que hace muchas recomendaciones y entre ellas en la historia se dice a los médicos, cuando ustedes hagan la historia clínica del paciente, recuerden siempre preguntar por medicamentos que toma el paciente. Yo les he resaltado en rojo que hay que preguntar si toma glucocorticoides, antiinflamatorios no esteroideos, inhibidores de la COX-2, paracetamol, porque estos medicamentos tienen algo que ver con la hipertensión arterial. Y en una tabla de esta guía recordamos que los antiinflamatorios no esteroideos aumentan discretamente la presión arterial, siempre dependiendo de la dosis y del tiempo de exposición. El paracetamol aumenta también un 34% el riesgo relativo de ser hipertenso cuando se usa de una manera diaria y continua, particularmente a dosis altas. Y los corticoides, bien sabido desde hace muchísimo tiempo, también dependiendo de la dosis, modificarán la presión arterial. Afortunadamente, la artrosis por sí misma no se asocia con una mayor prevalencia de hipertensión. Pero es que la artrosis por sí misma ya es tan prevalente que lo que hace es ponerse en paralelo con la hipertensión y, por tanto, muchísimos hipertensos tienen artrosis, muchísimos artrósicos tienen hipertensión porque coinciden en su evolución en el tiempo. Alguien se podrá plantear, bueno, entonces,
qué tengo que hacer, qué es más importante, tratar la presión, tratar el dolor. En el año 2016, un grupo de expertos, grupo de trabajo de la Sociedad Europea de Cardiología, publicó este posicionamiento que yo resumo en dos aspectos. Dice, en muchos casos el tratamiento del dolor y de la inflamación es necesario, a pesar del riesgo cardiovascular que se asocia a los antiinflamatorios, porque el concepto de calidad de vida es importante. Y no podemos permitir estar viviendo con un dolor insoportable para poder vivir más años con dolor. No, hay que buscar siempre un equilibrio. Recuerden también que muchos medicamentos, el chondroitin sulfato, la glucosamina, que se utilizan en el tratamiento de la artrosis, incluso pueden tener un efecto beneficioso sobre la enfermedad cardiovascular. Y esta publicación, que relativamente es reciente, muestra una reducción del riesgo de trombosis cerebral y de embolia cerebral en los pacientes que estaban tratados con glucosamina y con chondroitin sulfato. Espero que con esto yo les haya dado una visión somera, rápida, que les dé un poco de luz en esa relación entre la osteoartrosis y la enfermedad cardiovascular. Primeramente os voy a contar un poco cómo yo me enteré de que era hipertensa. Yo me cansaba bastante, entonces fui al médico, yo estaba un poco más gordita. Entonces yo fui al médico del corazón ya hace años y me hizo prueba de esfuerzo y bueno, estaba bien. Y entonces me encontró que tenía la presión un poco alta. Entonces, bueno, me recetó 2 medicamentos, que son los que tomo, que es el bisoprol y el losartán. Vale, póntelo así en la... Vale, bisoprol, bisoprolol y losartán. Bueno, y entonces estoy equilibrada, estoy bien. Pero aparte de esto, pues bueno, me he adelgazado 17 kilos. Caramba. Luego pues hago tai chi, hago yoga, hago un poco de bicicleta, ando, o sea que me cuido bastante. Muy bien. Intento pues no comer tampoco, no tomo ni alcohol, ni fumo, ni una vida bastante sana. Entonces yo en ningún momento me doy cuenta que tengo la tensión alta. El otro día yo fui al cardiólogo y le dije, ay, es que quieres decir que tengo la tensión. Yo sí, dice, tú eres hipertensa, lo que pasa es que estás controlada, ¿no? Y bueno, pues estoy bien haciendo todo. Haciendo todas estas cosas, entre la medicación, el ejercicio y la dieta, pues me encuentro bien. Bueno, pues lo celebramos, estamos felices de que te encuentres bien, pero ahí hay también una parte de esfuerzo por tu parte, Hombre, ¿no? sí, de privarte de algunas cosas y de... Bastante esfuerzo. Lo que pasa que, bueno, soy bastante mayor, ¿no? Pero yo tengo, pues, actividad y me gusta moverme y... Yo creo que eso es muy bueno, ¿eh? Tener la mentalidad de joven, aunque no lo soy. Bueno, ser joven, ¿dónde está? Ahí un poco en la Yo edad. pienso que está en el corazón y en la mentalidad. Hay mucha parte de eso, yo creo, ¿no? Y entonces, en este momento, ¿te encuentras bien? Sí, estoy equilibrada ante la presión y me encuentro, bueno, estoy perfecta. Y en cuanto a dolores, ¿sufres dolores a nivel articular, por ejemplo? Yo tengo dolor de espalda. Ajá. Tengo cifosis y escoliosis, entonces en verano me hicieron rizolisis y con la rizolisis, pues bueno, me he encontrado bastante bien. ¿Has mejorado un poco? Sí, entonces yo no tomo medicación agresiva, no tomo. Como mucho tomo pues un ibuprofeno y no cada día, o sea que he mejorado. Pero bueno, tengo que controlar que no puedo estar mucho rato derecha, andar mucho, bueno... Esto tenemos que controlar un poco porque es lo que más me duele. Claro, y tener en cuenta lo que también nos explicaba el doctor, que en estos casos pues no empezar o entrar en una fase más crónica de la toma, la ingesta de estos, estos medicamentos para el dolor, ¿no? Porque sería cuando entraría ahí un poco en ese choque, ¿no? Lo que está claro es que no se puede vivir sufriendo eternamente. Y, por tanto, la calidad de vida es muy importante. Y como tenemos, por suerte, soluciones para poder coexistir esta calidad de vida con el menor dolor posible, con el control estricto, diría yo, de los factores de riesgo, hoy en día el paciente que no está controlado es porque no estamos haciendo las cosas bien, o el paciente o nosotros, porque la posibilidad real existe.
de un control magnífico de la situación. Es cuestión de acertar, de hacer bien las cosas, eso es lo que hay que hacer. Quería comentar una cosa, que yo me cansaba mucho en las subidas y, bueno, me cansaba. Y entonces el cardiólogo me dijo que no tenía nada de corazón. Bien. El de los pulmones igual. Lo que pasa es que me tenía que adelgazar. Era una cuestión de que debías Sí, perder peso sí, para poder sí. moverte más Sí, fácilmente, y desde ¿no? que me adelgacé, pues bueno, que me encuentro mucho mejor. Mucho la mejor. verdad, Ha sido una gran ayuda es esa un sacrificio grande, pero me parece la pena, ¿eh? Vale la pena tener esos kilos de menos que Sí. te ayudan a moverte de manera un poco más ágil Sí. dentro de lo que cabe. Bueno, pues María Antonia de la Llera, muchísimas gracias por compartir con nosotros. Tu experiencia no ha sido tan duro, ¿no? No. Es que estaba muy nerviosa al principio, nos decía, es que no quiero subir al escenario. Bueno, pues te hemos dejado aquí sentadita en la silla, bien, ¿no? Muy bien, sí, sí. Vale.